Hay un tramo de la carretera Federal 57, entre dos cerros cuyo nombre nadie menciona, que no mide lo mismo de ida que de vuelta. Lo descubrí de la manera más simple. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana al entrar en el desfiladero, y tras lo que parecieron apenas 10 minutos de conducción lineal, el mismo reloj indicaba que eran casi las 5. No hubo pérdida de conciencia, ni luces extrañas, ni motores fallando, solo una discrepancia en el tejido del tiempo, que en ese momento atribuía al cansancio del viaje largo. Decidí detenerme en la siguiente estación de servicio. No figuraba en el GPS, pero su luz de sodio parpadeaba con una familiaridad reconfortante en medio de la negrura del semidesierto. Al bajar del coche, el aire no se sentía como el aire de la noche. Era un aire estático, denso, como el que se respira en una habitación que ha estado cerrada durante décadas. El dependiente, un hombre de hombros caídos y piel del color del pergamino, no levantó la vista del mostrador. Estaba contando monedas, una por una, deslizándolas sobre la madera con un sonido rítmico, metálico, seco. ¿Sabe cuánto falta para el siguiente pueblo? El hombre no dejó de contar. Movía las monedas en grupos de 3. Depende de lo que lleve en el asiento de atrás, respondió sin mirarme. Miré por el cristal hacia mi coche. El asiento de atrás estaba vacío, o eso creía yo. La penumbra dentro del vehículo parecía haber cobrado un volumen distinto, como si el espacio se hubiera llenado de un gas invisible, pero pesado. No volví a preguntar. Compré una botella de agua que al tacto se sentía extrañamente tibia y regresé al volante. Fue entonces cuando noté el primer detalle incorrecto. El camino de salida de la gasolinera no regresaba a la carretera principal. Se bifurcaba en 3 senderos de tierra compacta que no habían estado ahí cuando llegué. Elegí el de la izquierda, guiado por una intuición que pronto resultó ser una trampa. El paisaje comenzó a repetirse. Cada 3 kilómetros pasaba frente a un árbol seco, con una rama partida que señalaba hacia el cielo como un dedo acusador. Al principio pensé que era una coincidencia, que los árboles de la zona simplemente crecían así, pero en la 4ª repetición noté algo más. En la rama colgaba un trozo de tela roja. En la 5ª repetición, la tela no era tela, sino algo que goteaba con una lentitud exhaustiva, a pesar de que el suelo debajo permanecía seco. Bajé la velocidad. El motor emitía un ronroneo que no era el suyo, sonaba como un susurro múltiple, una vibración que se sentía en los dientes. Encendí la radio buscando ruido blanco, pero solo encontré una voz que leía una lista de nombres. Eran nombres comunes, nombres de personas que podrías conocer. Lo inquietante no eran los nombres, sino las pausas entre ellos. En cada silencio se escuchaba el sonido de alguien tragando saliva, muy cerca del micrófono. Daniel, dijo la radio. Ese es mi nombre. Apagué el aparato, pero el nombre siguió vibrando en el aire de la cabina durante varios segundos. El camino empezó a estrecharse. Las paredes de roca a los lados del vehículo parecían inclinarse hacia adentro. Miré por el retrovisor y noté que las luces traseras de mi propio coche no iluminaban el camino que dejaba atrás. No había camino atrás, solo un muro de niebla negra que avanzaba a la misma velocidad que yo. Si frenaba, la niebla tocaba el cristal trasero. Si aceleraba, la niebla se mantenía a centímetros de distancia. Vi una figura a lo lejos. Estaba de pie en el arcén, de espaldas a mí. Llevaba una chaqueta idéntica a la mía. Al pasar a su lado, no giró la cabeza, pero levantó una mano y señaló hacia adelante. En el asiento del copiloto algo cambió. No fue un sonido, fue un cambio en la presión del aire. Sentí el peso de alguien sentado a mi lado.
No quería mirar. Sabía que si mantenía la vista fija en la carretera, las reglas de ese lugar se mantendrían estables. «No te detengas», susurró una voz que no venía de mis oídos, sino de los huesos del cráneo. El asfalto dejó de ser asfalto. Ahora conducía sobre una superficie que recordaba a la piel, una textura que absorbía el ruido de los neumáticos. Las luces largas de mi coche empezaron a mostrar cosas que no deberían estar en una carretera. Muebles de madera perfectamente dispuestos en medio del camino, una mesa servida para cenar, una cama con las sábanas revueltas, un espejo que al pasar no reflejaba el coche, sino una habitación vacía. El horror no era lo que veía, sino la familiaridad de los objetos. Era mi mesa, era mi cama, era el espejo de mi pasillo. El camino no me estaba llevando a ninguna parte. El camino estaba extrayendo mi vida y desplegándola sobre la tierra para que yo la recorriera. Empecé a ver a más personas, todas de espaldas, todas señalando hacia adelante. Había decenas de ellas, alineadas a intervalos regulares. Algunas eran niños, otras ancianos, pero todas compartían esa inmovilidad absoluta, esa paciencia mineral. Al pasar junto a una de las figuras, el coche se sacudió levemente, el retrovisor lateral se movió y por un segundo vi el rostro de una de las figuras. No tenía rasgos, era una superficie lisa, del color de la cera, con dos sutiles depresiones donde deberían estar los ojos. El tiempo se volvió una masa amorfa. No sabía si llevaba conduciendo horas o años. El hambre y la sed desaparecieron, reemplazadas por una vigilancia tensa que me quemaba los párpados. De pronto, el camino terminó frente a una estructura que reconocí de inmediato, la misma gasolinera del principio. Me detuve. El dependiente seguía ahí, contando monedas, pero esta vez las monedas no eran de metal, eran pequeños discos de hueso blanco. «Ha venido pronto», dijo el hombre sin levantar la vista. Casi no le dio tiempo a dejarlo todo afuera. Miré el asiento de atrás. Ya no estaba vacío. Había un bulto cubierto con una lona vieja. El bulto tenía la forma de un cuerpo encogido, pero no se movía, no respiraba. «¿Cómo salgo de aquí?» Mi voz sonó como si no la hubiera usado en décadas, rasposa y ajena. El dependiente dejó de contar, puso su mano sobre el montón de discos de hueso y por primera vez levantó la vista. No tenía ojos, sino las mismas depresiones que las figuras del camino. «Usted no quiere salir», dijo con una calma que me heló la sangre. «Usted quiere entender, y entender es quedarse». Escuché el sonido de una puerta cerrándose, pero no fue la puerta de la gasolinera, ni la puerta de mi coche. Fue el sonido de algo cerrándose dentro de mi propia mente. Arranqué el motor. No había otra opción. El camino de salida volvía a bifurcarse. Esta vez no elegí el de la izquierda, elegí el que parecía llevar hacia un resplandor pálido en el horizonte. Mientras conducía, noté que el bulto detrás de mí se había movido. Ahora estaba más cerca de mi respaldo. Dejé de mirar por el retrovisor, dejé de mirar el reloj, solo conduzco. A veces por la radio escucho mi propio nombre seguido de una dirección que ya no recuerdo. Lo más inquietante no es la oscuridad, ni las figuras, ni el bulto que ahora respira suavemente detrás de mi oreja. Lo más inquietante es que cada vez que paso frente al árbol con la rama partida, siento una necesidad irrepresible de bajarme del coche, tomar un trozo de tela y esperar a que pase el siguiente viajero para señalarle el camino. Todavía puedo ver las luces de otro coche a lo lejos, en sentido contrario. Me pregunto si él también cree que está llegando a alguna parte. Me pregunto si él también lleva algo en el asiento de atrás que aún no ha descubierto. El resplandor en el horizonte no es el amanecer, es algo más antiguo, algo que no emite calor. Y mientras me acerco, el bulto detrás de mí ha empezado a susurrar una canción de cuna que mi madre me cantaba, pero con palabras que no existen en ningún idioma humano. No me atrevo a frenar. El muro de niebla negra está pegado al cristal,
y si miro con suficiente atención, puedo ver manos presionando contra el vidrio, intentando entrar, o quizás intentando pedirme que las deje salir. ¿Sigues ahí? A veces me parece que alguien me escucha desde el otro lado de la radio. Si puedes oírme, no busques este camino, no te detengas en la estación que no tiene nombre, y sobre todo, si sientes que el aire en tu habitación se vuelve pesado mientras escuchas esto, no mires hacia el espacio que queda debajo de tu cama. Hay lugares que no están en los mapas porque nunca se fueron de donde nosotros estamos. Sigo conduciendo. El bulto detrás de mí acaba de poner una mano fría sobre mi hombro. Y lo peor de todo es que la sensación me resulta extrañamente familiar. Dime, ¿tú también sientes que hay alguien más en la habitación contigo?